Buenas y bienvenido a este nuevo capítulo en el cual vas a aprender a cómo manejar los ficheros y sus diferentes funcionalidades. Como ves, te tengo ya aquí preparado un breve resumen de las cosas que se van a ver en este capítulo, siendo el último de ello cómo encriptar archivos de la manera más profesional posible. Y lo primero que haremos será, antes que nada, poder montarnos toda nuestra estructura, dado que obviamente tendremos que tener nosotros unos ficheros aquí metidos en nuestro proyecto y vamos a tener que modificar un poco esta estructura, aparte de dejar de escribirte ya aquí todas las cosas en el propio main y que esto empiece a tener una estructura para que cuando llegue al final precisamente de este curso tengas perfectamente todo montado. Y lo primero que vamos a hacer será cogernos y crearnos aquí unos diferentes paquetes. El primero que me quiero poner es precisamente el de data barra baja es struct, vale, aquí es donde irá nuestra clase. Ok, está por aquí. Ahora vamos a necesitar otra que es precisamente de la programación orientada a objetos, y aquí vamos a meter este, bueno, vamos a meter todos para adentro, y en verdad aquí ya podríamos ir dividiéndolo un poco más en lo que vienen siendo exceptions, por ejemplo, y annotations, que en verdad solamente hay una anotación, pero para que quede muy bien definido, excepciones, y ahora aquí vamos a meter records para que veas cómo lo haría yo. Aquí está esto, records, y ya el resto podríamos ir dividiéndolo también un poco más en ums, que ya que estamos, pues bueno, vamos a hacerlo en ums, gender type, vale, y también vamos a meterle, por ejemplo, contracts. Dirás, ¿merece la pena hacer todo esto cuando hay tantos? Bueno, esto es para que te sirva a ti también de referencia. Y ya por último vamos a meternos el de model, ¿vale? Así con los generales y ya tendríamos todo perfectamente dividido. Ahora vamos a meternos aquí otro paquete que se llame files, ¿vale? Entonces ahora voy a ir cerrando todos estos que tenemos aquí, fuera, 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 y vamos a dejar de llamar aquí al main directamente. Vamos a crearnos una clase que se llame file service. Entonces empezaremos a ir llamando a nuestras funcionalidades aquí. Lo primero que vamos a hacer, y que sí que quiero que conozcas, y esto sí que lo vamos a ir viendo aquí, antes que nada también, es la clase de file, ¿vale? Que esto viene de java.io, que al final estos son los paquetes, y vamos a definirnos precisamente una clase que es de nuestros archivos, que como ves al final no deja de ser una representación de dónde está ubicado en nuestro sistema operativo, ya sea Windows, ya sea uno de Unix, de Linux, ¿vale? Como ves tienen diferenciaciones, aquí dice la propia documentación, por ejemplo a la hora de poner las separaciones en las distintas carpetas, y para eso ya también Java puede manejarlo. También hay ubicaciones por defecto para crear archivos temporales y hay otro montón de cosas al respecto. Pero si nosotros tratamos de ir a, por ejemplo, esta ruta que me ha generado aquí por defecto, vale, y te preguntarás precisamente de por qué esta ruta en concreto y partiendo de este punto. Lo que vamos a necesitar básicamente es el hecho de poder guardar nuestros archivos en un lugar, y para eso, siguiendo esta estructura de proyecto que ya tengo aquí preparada, lo que se suele hacer es que en la altura de Java de esta carpeta le damos a nuevo, vamos a darle a paquete y no, era en este, a la altura de main directorio, ahora sí, ¿vale? A la altura de src main, y aquí ya nos da por defecto poner un directorio de Maven que es el de resources, es decir, recursos. Como ves, además tiene un simbolito distinto, y aquí vamos a crearnos un nuevo archivo que se llame data.txt. En este archivo vamos a escribirle, por ejemplo,
all mundo con 2 líneas separadas, ¿vale? Esto no deja de ser un archivo TXT de toda la vida. Entonces, ahora realmente este archivo que tenemos aquí podemos obtener muchas operaciones. El path, podemos saber si se puede ejecutar, si es un ejecutable, si se puede leer, se puede comparar, se puede borrar, saber si existe, ¿vale? Se puede saber muchas cosas, se puede saber el path, el espacio libre, su padre, hay muchas opciones. Pero todo esto en verdad solamente es para saber lo que vienen siendo opciones genéricas de un fichero, ¿vale? Igual que si quisiese renombrarlo y demás, ¿vale? Lo que nos interesa de los ficheros en este aspecto es el hecho de poder leerlo. Y para eso hay varias formas de poder leer los archivos. En este caso te voy a enseñar una de las más modernas y funcionales. Entonces vamos a crearnos aquí en nuestra clase de File Service un public. No, esto es el del save, no nos interesa. Read all lines, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y mi clase del archivo, que lo tengo aquí, que va a ser esta, me lo puedo traer aquí por comodidad, ya que lo tengo definido, aunque no es necesario. Y voy a llamar la función de files, como ves aquí, que esta es de java.nio.file. Y esta es una clase que tiene muchas funcionalidades a la hora de trabajar con archivos de una manera bastante más dinámica. Por ejemplo, podemos darle a leer todas las líneas y me va a pedir un tipo path, ¿vale? Que es el parámetro. El path es la ruta a la cual hace referencia lo que viene siendo el archivo al cual queremos llegar. En este caso, este, por ejemplo, sería el path name, teniendo en cuenta que esta es nuestra aplicación de Java, parte ejecutándose desde la raíz, ¿vale? Por cómo están estructuradas. Entonces tú piensas que partes desde esta parte que es la raíz, por eso tienes que entrar a src, luego a main y luego después te vas a resources y luego a data.txt, ¿vale? Ese es el recorrido que hacemos a la hora de acceder. Como ya lo tengo definido en esta clase de archivo, puedo sencillamente hacerle un file.get path, pero se me sigue quejando porque esto devuelve un string y yo quiero un objeto path. Para eso también hay funcionalidades, que es adaptándolo con esta función que significa precisamente de la clase path es of, es decir, retorna el path de un, en este caso, un string y ya es capaz de interpretarlo. ¿Vale? Yo ahora podría hacer un for each y por cada una de las líneas, en este caso, puedo hacer un out, println, que estos son métodos por referencia, que son cosas más avanzadas luego de los strings, pero que ya habrás ido viendo a lo largo de este vídeo y ya, bueno, de este vídeo no, de estos capítulos previos. Y ahora a la vez se me está quejando de una cosa. Se me queja precisamente de que efectivamente esto está lanzando que puede lanzar una excepción, que es una IO exception, es decir, una excepción de que este archivo básicamente no exista, un input-output exception. Entonces yo puedo manejarlo de distintas maneras. Si recordarás también de cómo manejamos las excepciones, podríamos envolverlo con un try catch para manejarlo. Otra opción, en este caso como estamos dentro de una función, puedo decirle que sencillamente le añada a esta función en concreta en la cual estamos, que avise de que puede lanzar una IO exception y yo no me complico manejando aquí esta excepción, sino que luego desde donde llamen a esta función ya se encargarán ellos de manejar precisamente todo lo que tenga que ver con esta excepción. En estos casos depende precisamente de cómo quieras gestionarlo, depende de la aplicación, pero de momento para quitarnos de problemas vamos a hacerlo de esta manera. Entonces ahora yo lo único que tendría que hacer es desde main llamar a file service y a file service.readOnline. ¿Qué pasa? Que ahora aquí también se me está quejando. ¿Qué podríamos volver a hacer? Podría otra vez, ahora sí, meterle otra vez el método, añadirle que puede lanzar la excepción estando desde el método main, lo cual no es lo más seguro,
o podemos envolverlo con un try catch, ¿vale? Y aquí avisar con básicamente el error al respecto. ¿Qué pasaría? Bueno, en este caso, como lo tenemos bien hecho, si yo le doy a ejecutar, sencillamente, ¿ves? Hola mundo, no ha habido ningún problema, se ha ejecutado todo bien. Ahora, si yo hubiese puesto, obviamente, esto mal y ya no corresponde, pues obviamente no funciona bien y lo único que ha lanzado es la excepción, el mensaje, ¿vale? El mensaje de la excepción hace referencia a la ruta de que no existe, ¿vale? Eso es básicamente. Entonces, ahora una vez que ya lo tenemos, volvemos a ejecutar. Así es básicamente cómo funcionaría. Y tú te preguntarás, vale, esto está muy bien, es una manera sencilla de manejarlo, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero no solo hacer esto, sino que quiero escribir y añadirle más líneas al respecto? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es básicamente otro tipo de funciones. Por ejemplo, write lines. Entonces yo ahora podría otra vez, en este caso, meterle o un archivo nuevo que se cree o un archivo existente. Yo en este caso lo que quiero es coger el mismo archivo, entonces voy a pasar de voy a pasar a files.write y como ves ya podría ir haciendo cosas al respecto. Lo que voy a hacer va a ser crearme aquí una variable privada que sea básicamente el file path, y esto lo que estamos haciendo es que al hacer la variable que sea privada de esta clase final, es decir, que no se puede modificar, ¿vale? Esto es otro modificador que se utiliza normalmente para hacer lo que vienen siendo constantes, ¿vale? Estos son variables que no van a variar, sino que van a tener un valor fijo, son constantes y se les suele poner también en mayúsculas y las separaciones con barra baja, ¿vale? Esto es otra convención y en este caso nos va a venir bastante bien. Entonces yo ahora puedo sustituir esto, puedo coger y meterle aquí el file path, ¿vale? Yo puedo meterle aquí también, ¿qué me pide? El path of file path. Puedo añadirle aquí también una línea, pero es importante, esta línea, si lo ponemos así directamente, únicamente lo que vamos a conseguir es que básicamente sobreescribamos todo lo que hay en el archivo. Y como ves, hay múltiples implementaciones. Si yo mantengo pulsado control y clico en la función write, ¿vale? Tenemos aquí de que tiene distintas operaciones y cosas que pueden entrar al respecto. ¿Cómo se ve esto? Vale, y ahora lo que ya tenemos hecha es que se ha adaptado la función para que le pasemos una lista de strings, de palabras, en este caso será una a cada línea, y lo que hacemos sencillamente es básicamente esto. Se puede, de hecho, simplificar porque deja de ser una lista de líneas, y lo que hacemos ahora es que básicamente se van a añadir, ¿vale? Nosotros tenemos aquí que son las línea 1, línea 2, línea 3, etcétera, y ya cuando lo ejecutemos básicamente le damos y ya está, voilà, se han añadido todas y cada una de nuestras líneas. Como veis, en este aspecto es bastante cómodo y sencillo a la hora de manejarlo, pero al final estamos utilizando todo esto que son clases de utilidades, ¿vale? Que al final provienen aquí de files, y al igual que se hacen este tipo de operaciones, se podrían hacer otras, por ejemplo, para hacer, y como veis aquí hay un montón: leer, copiar archivos, crear directorios, crear archivos, crear links, crear archivos temporales con un prefijo, borrar archivos, borrar si se da una condición, encontrarlos, listar directamente también todos los archivos que tenemos. Esta, por ejemplo, voy a cogérmela y voy a ponerla un segundo. Public void, en este caso vamos a hacer list files, vale, otra vez se queja, vamos a añadírtelo
Y ahora a su vez se me queja de que esto estoy utilizándolo, el stream, este path, sin usar un try with resources. ¿Por qué se queja de esto básicamente? Bueno, es porque por buena práctica, que eso aún no lo habíamos visto, pero que se suele hacer precisamente, es que esto, ¿no? Luego lo íbamos a ver en el otro capítulo, de que nosotros lo que podemos hacer es tener dentro de un bloque try, como veis aquí, esto voy a comentarlo, básicamente hacer referencia a que tengamos una información. Vuelve, a ver que lo mire otra vez, el stream de path, ¿vale? Stream path stream es igual files.list. Ahora sí, lo tenemos, ¿vale? Y ahora esto se está quejando de que no hay nada, obviamente, pero ahora es cuando hacemos el path stream y for each. Vale, lo que estamos haciendo es que a la hora de acceder, esto ya de hecho me sobra, a la hora de acceder a los diferentes archivos aquí que hay, como para poder manejar toda esta información realmente, al hacerlo con esta funcionalidad de un files list, estamos utilizando internamente, ¿vale? Lo hace esta clase de Java, un reader, ¿vale? Un file reader que va leyendo en memoria todos estos tipos de archivos. Al leer estos archivos realmente está cogiendo bloques de memoria, los está abriendo en verdad, porque esto tienen luego también buffers de memoria, que todo esto me estoy adelantando, pero en la siguiente lección lo verás más en detalle. Pero en definitiva, que con esto lo que hacemos es que esta variable, imagínate que básicamente tiene que abrir un buffer de memoria para que el ordenador cargue estos archivos, y automáticamente cuando salgamos de esta función va a cerrar ese recurso que se ha abierto, ¿vale? Para todos estos archivos. Automáticamente se abre, lo maneja y lo cierra cuando sale. En el caso de que haya una excepción también lo cierra, y con esto optimizamos precisamente todo el tema de la memoria, cómo se gestiona en la JVM y por buenas prácticas, ¿vale? Entonces, si yo ahora voy aquí y le doy a list file, se me queja ahora esto precisamente de que no se va a producir esta excepción. Entonces ahora lo ejecutamos y, como puedes ver, el único archivo que tenemos en src main resources es este de data.txt. Obviamente si lo moviésemos otra capa por arriba pues ya me daría más al respecto. Y luego en verdad la gracia que tiene esto es que se pueden hacer también filtros, ¿vale? Yo podría ir aquí y filtrar condiciones para saber si es un archivo normal, efectivamente, o si se dan otras condiciones de los archivos. Pero de momento, básicamente, para que sepas todo esto, nos va a servir. De hecho, voy a aprovechar, voy a extraerlo como una constante y vamos a llamarla a esta constante resources, ¿vale? La he hecho además estática, es decir, que se puede acceder desde cualquier parte. No es que sea necesario obligatoriamente, pero bueno, ya que estamos, vamos a hacerla estática. No, claro, y a esta otra también pública, para que se pueda acceder desde cualquier parte de la aplicación a estas rutas concretas, ¿vale? Esto sería un poco principalmente lo que tenemos a la hora de leer, escribir y, como ya te imaginarás, borrar es prácticamente más de lo mismo. Pero lo que nos importa ya es precisamente en las siguientes lecciones que puedas hacerlo a la hora de manejar archivos mucho más grandes y pesados de una manera más óptima, que es hacerlo con un buffer de memoria, un buffer reader, y con eso lo irá leyendo poco a poco, que es además de las maneras más clásicas y típicas a la hora de manejar archivos en Java, precisamente por esa seguridad. Pero bueno, verás ambas opciones y espero que te sean de utilidad. Así que nada, chao.